En este video abordaremos el estudio anatómico del suelo pélvico y del periné. Tenemos que la región inferior de la pelvis va a estar conformado por un conjunto de estructuras musculares y faciales que proporcionan soporte a las vísceras pélvicas y también participan en funciones urinarias, digestivas y reproductivas. Tenemos que dentro de esta región se encuentran el suelo pélvico y el periné, que son dos estructuras estrechamente relacionadas desde el punto de vista anatómico y funcional. Tenemos que el suelo pélvico constituye la porción más profunda y está formado principalmente por músculos que crean un diafragma muscular encargado de cerrar inferiormente la cavidad pélvica y sostener órganos como la vejiga, el recto y en el caso de la mujer, pues el útero. Además también cumple un papel importante en la continencia urinaria y fecal. Tenemos que inferiormente se localiza el periné, que es una región anatómica con forma de rombo situada por debajo del diafragma pélvico y entre los muslos. Sus límites son la síntesis del pubis anteriormente, el coxis posteriormente y las tuberosidades isquiáticas lateralmente. Tenemos que el periné contiene el conducto anal y las estructuras urogenitales externas y se divide en dos regiones, el triángulo urogenital en la parte anterior y el triángulo anal en la parte posterior. Debido a esta continuidad anatómica y funcional, primero revisaremos la musculatura del suelo pélvico y posteriormente los músculos del periné. A continuación hablaremos acerca del piso de la pelvis, que va a estar conformado por el músculo elevador del ano y el músculo coxígeo. El músculo elevador del ano va a estar conformado por el músculo puborectal, el músculo pubocoxígeo y el músculo iliocoxígeo. Tenemos que el músculo elevador del ano se va a originar en el cuerpo de la pelvis, en la membrana perineal y la espina isquiática, y su inserción va a ser en el coxis y el ligamento anocoxígeo. De ahí tenemos el músculo coxígeo, el cual su origen va a ser en la espina isquiática y su inserción va a ser en el coxis y el extremo inferior del sacro. La principal función del piso pélvico es ayudar a sostener las vísceras pélvicas y a su vez aumentar la presión intraabdominal. A continuación hablaremos acerca de los músculos del periné, que se clasifican en músculos superficiales y músculos profundos. Respecto a los músculos superficiales, tenemos que estos contribuyen principalmente al soporte del cuerpo perineal y también participan en funciones sexuales como la erección y la eyaculación. Dentro de los músculos superficiales vamos a tener al músculo bulbo esponjoso, tenemos al músculo isquiocavernoso y al músculo transverso superficial. El músculo bulbo esponjoso, va a tener su origen en el cuerpo perineal y su inserción va a ser en el bulbo del pene o del vestíbulo. Respecto al músculo isquiocavernoso, tenemos que su origen va a ser en la rama isquiopúbica y su inserción va a ser en los cuerpos cavernosos del pene. Y finalmente el músculo transverso superficial del periné, tenemos que se origina en la tuberosidad isquiática y se va a insertar en el cuerpo perineal. Ahora tenemos los músculos profundos del periné, los cuales su principal acción va a ser proporcionar soporte a las vísceras pélvicas y a su vez también van a participar en la continencia urinaria. Dentro de estos tenemos al músculo transverso profundo del periné, el cual se va a originar en las ramas isquiopubianas y su inserción va a ser en el cuerpo perineal. De ahí tenemos el músculo esfínter externo de la uretra, que va a rodear a la uretra. El cuerpo perineal se va a hallar en un punto medio entre las tuberosidades isquiáticas, va a ser un tejido fibromuscular donde se van a insertar fibras de tejido muscular esquelético, liso y tejido conectivo. Se va a hallar entre los genitales externos y el ano, posteriormente al bulbo del pene y al vestíbulo de la vagina y anteriormente al canal anal. Se van a insertar aquí músculos como el músculo bulbo esponjoso, los músculos transversos del periné, el músculos esfínteres del ano y fibras del elevador del ano y del esfínter de la uretra. La fascia perineal superficial va a componerse de dos capas, la capa adiposa y la capa membranosa o fascia de Coles. La capa adiposa en la mujer va a formar los labios mayores y el monte del pubis y en el hombre va a ser escasa y va a ser reemplazada por el músculo dartos en el pene y en el escroto. O en esta capa adiposa se va a continuar en el abdomen con la fascia de Camper y con la grasa de la fosa isquianal. En la capa membranosa o la fascia de Coles, esta se va a extender posteriormente por la membrana y el cuerpo perineal y lateralmente por la fascia lata del muslo. En el hombre se va a continuar con la fascia escarpa y con la dartos, y en la mujer se va a continuar con la fascia del abdomen y con la fascia del labio mayor.
Fascia perineal profunda o fascia de Gallaudet. Esta fascia recubre los músculos bulboesponjoso, isquiocavernoso y transverso superficial. Se va a fijar en las ramas isquiopubianas se continúa con la fascia profunda del abdomen. En el hombre se continúa con el ligamento suspensorio del pene y en la mujer con el ligamento suspensorio del clítoris. Los espacios perineales contienen a las vísceras urogenitales. Se va a dividir un espacio perineal superficial y en un espacio perineal profundo. El espacio perineal superficial se va a hallar entre la fascia perineal membranosa, fascia de Coles y la membrana perineal, y limitado lateralmente por las ramas isquiopubianas. En el hombre contiene la raíz del pene, los músculos bulboesponjoso, isquiocavernoso, transverso superficial, las porciones proximales de la uretra esponjosa y vasos y nervios pudendos. En la mujer contiene clítoris y músculos asociados, bulbos del vestíbulo, glándulas vestibulares mayores, músculos superficiales transversos y vasos pudendos. El espacio perineal profundo se va a hallar entre la membrana perineal inferiormente y el diafragma pélvico superiormente, limitado lateralmente por la fascia del músculo obturador interno. En el hombre contiene la porción intermedia de la uretra, el músculo profundo transverso del periné, glándulas bulbouretrales y vasos y nervios dorsales del pene. En la mujer encontramos la porción proximal de la uretra, masas de músculo liso y vasos y nervios del clítoris. Bueno, fosas isquionales. Grandes espacios cuneiformes tapizados por fascias situados a ambos lados del canal entre la piel de la región anal y el diafragma pélvico. Sus límites lateralmente van a estar formados por el isquion y la porción inferior del músculo obturador interno cubierto por la fascia obturatriz, medialmente por el esfínter externo del ano, formada por el músculo elevador del ano, posteriormente por el ligamento sacrotuberoso y el músculo glúteo mayor y anteriormente por los cuerpos de ambos pubis. Bueno, estas van a estar rellenas de cuerpos adiposos que sostienen el canal anal, pero que se desplazan fácilmente para permitir la expansión durante la defecación. Y van a estar atravesadas por bandas fibrosas y estructuras vasculonerviosas, como vasos y nervios anales rectales inferiores, así como ramos cutáneos de S2 y S3 y el ramo perineal. Ya. A continuación voy a hablar sobre el conducto pudendo y su paquete vasculonervioso, el cual es una vía de paso horizontal dentro de la fascia obturatriz que recubre la cara medial del músculo obturador interno. Su recorrido va a comenzar en la cinsura isquiática menor, inferiormente a la espina isquiática. Este paquete vasculonervioso contiene la arteria y las venas pudendas internos, el nervio pudendo y el nervio del músculo obturador interno, al cual al entrar al conducto dan origen a la arteria y nervios rectales inferiores que irrigan e inervan el esfínter externo del ano y la piel perineal, y hacia el extremo distal el nervio y la arteria se bifurcan en el nervio y arterias perineales con ramos superficiales y profundos, y el nervio y arterias dorsales del pene y el clítoris. Bueno, en cuanto al conducto anal, este se va a extender desde la cara superior del diafragma pélvico hasta el ano y tiene una longitud de 2,5 a 3,5 centímetros. Presenta columnas anales, válvulas anales y senos anales que exudan mocos durante la evacuación, y la línea pectínea es un límite clínico importante que señala la unión de la porción visceral y la inferior del conducto anal. Vamos a tener un esfínter interno que va a ser involuntario y uno externo que es voluntario, formado por porciones subcutánea, superficial y profunda. En cuanto a su irrigación, superior a la línea pectínea por la arteria rectal superior e inferior a ella por las arterias rectales inferiores. Su inervación, dada superiormente a la línea pectínea, es visceral por el plexo hipogástrico inferior e inferior a esta es somática por los nervios anales inferiores. Por los linfáticos, por encima de la línea pectínea drenan hacia los nódulos linfáticos ilíacos internos y por debajo a estos a los nódulos linfáticos inguinales superficiales. Bueno, a ver, en cuanto a la inervación del perine, se origina principalmente de los segmentos espinales de S2 a S4 a través del nervio pudendo. En cuanto a sus ramos, el nervio pudendo abandona la pelvis entre el conducto pudendo y se distribuye en tres ramos principales: el anal inferior, el perineal y el dorsal del pene o del clítoris. La inervación anterior va a estar dada por los nervios labiales escrotales anteriores, los cuales proceden del nervio ilioinguinal y del ramo genital del nervio genitofemoral. La inervación cutánea posterior procede de los nervios cruneos inferiores, y el ramo perineal del nervio cutáneo femoral posterior inervan la piel de la región, que inervan los ramos anales, principalmente el esfínter externo del ano y la piel perineal.
el nervio perineal, músculos de los espacios perineales superficial y profundo, y la piel del escroto o labios mayores. Y por último, el nervio dorsal del pene o del clítoris, en cuyo caso los cuales tienen una inervación sensitiva principal, especialmente del glande. Una línea entre las tuberosidades isquiáticas va a separar el triángulo urogenital anteriormente, el cual va a contener a los genitales externos y también a la uretra, y esta va a estar cerrada por la membrana perineal, y posteriormente vamos a tener el triángulo anal, que va a contener al canal anal y también al ano. Bueno, en cuanto a la membrana perineal, esta va a ser una extensión de la fascia profunda que va a cerrar al triángulo urogenital, se va a extender entre las ramas isquiopubianas y su función va a ser soportar a las vísceras pélvicas. En el triángulo urogenital femenino encontramos vulva, labios mayores y menores, abertura de la vagina, músculos isquiocavernosos, bulbo esponjoso y transverso del perine, vasos y nervios pudendos, clítoris, glándulas vestibulares mayores, bulbos del vestíbulo, y en el espacio perineal profundo vamos a hallar el esfínter externo de la uretra, el músculo compresor de la uretra y el músculo esfínter uretrovaginal. Bueno, a continuación voy a hablar sobre los contenidos del triángulo urogenital masculino. Vamos a tener el pene, también vamos a tener el escroto, la uretra esponjosa, el bulbo esponjoso, isquiocavernoso, el músculo perineal superficial. También vamos a tener vasos y nervios pudendos, y en el espacio perineal profundo vamos a tener el esfínter externo de la uretra y también la uretra membranosa. En relación con la anatomía del periné y del suelo pélvico, existen diversas patologías que pueden afectar esas estructuras y alterar funciones importantes como el soporte de las vísceras pélvicas y el control de la continencia. Una de las situaciones clínicas más frecuentes es la episiotomía o desgarros perineales, que pueden ocurrir durante el parto vaginal. La episiotomía es una incisión quirúrgica realizada en el perine para ampliar el canal del parto y facilitar la salida del feto. Sin embargo, si el desgarro compromete el cuerpo perineal, que es una estructura fibromuscular central donde se insertan varios músculos del suelo pélvico, puede producirse debilidad del soporte pélvico. Esto puede generar complicaciones posteriores como incontinencia urinaria o prolapso de los órganos pélvicos. Dentro de la episiotomía tenemos dos tipos principales, la mediolateral y la episiotomía mediana, que esta es más peligrosa ya que puede causar una comunicación con el ano y va a ser más perjudicial para la madre. Otras alteraciones importantes son la incontinencia urinaria, que consiste en la pérdida involuntaria de la orina. Esta condición suele estar relacionada con la debilidad del diafragma pélvico, especialmente del músculo elevador del ano, que va a perder fuerza o tono, la vejiga y la uretra, que pierden soporte de acuerdo a lo que facilita la fuga urinaria. También pueden presentarse infecciones en esta región, como el absceso isquianal. Esta patología ocurre cuando una infección se desarrolla en la fosa isquianal, un espacio lleno de tejido adiposo ubicado a cada lado del canal anal, debido a que este espacio permite la expansión de infecciones. Los abscesos pueden extenderse con facilidad y producir síntomas como dolor intenso en la región perineal. Finalmente, otra condición relevante es la lesión de los nervios pudendos, que es el principal nervio del periné y proviene del plexo sacro. Este nervio proporciona inervación sensitiva a la piel del periné y motora a varios músculos perineales, como lo estamos observando. Cuando este nervio se comprime o se lesiona, por ejemplo durante un parto prolongado o por traumatismos, puede aparecer síntomas como dolor perineal, pérdida de la sensibilidad o dificultad para controlar la micción y la defecación. En conclusión, la anatomía del periné y del suelo pélvico demuestra una importancia clínica de estas estructuras anatómicas. Alteraciones en los músculos, fascias o espacios y nervios de esta región pueden afectar funciones esenciales como el soporte de los órganos pélvicos, la continencia y la sensibilidad perineal. Por ello, el conocimiento detallado de la anatomía del periné es fundamental para comprender, diagnosticar y tratar diversas condiciones médicas en la práctica clínica. Gracias.